Hemos estado estudiando la vida de Moisés, pero en esta ocasión, por ser primer domingo de mes, estaremos continuando con los temas que hablan acerca de la Cena del Señor. Hace 2 meses hablamos de la Cena del Señor y hablamos de una celebración para recordar el futuro, ¿verdad? Esto es lo curioso en la Cena del Señor, es un memorial que nos recuerda lo que ha de ocurrir, no solo lo que ya sucedió, sino también lo que va a ocurrir. Y hoy nos toca hablar precisamente de la Cena del Señor como la última Pascua que el Señor celebró y la primera Cena del Señor. Así que voy a pedirles que busquen en sus Biblias Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 23. Lucas 22, del versículo 7 al versículo 23. Puestos en pie, leamos la palabra de nuestro Dios, todos juntos, a coro, siguiendo la puntuación y leyendo fuerte y claro para que todos puedan entender nuestra lectura. Lucas 22, del versículo 7 al 23. Dice la palabra de Dios: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He ahí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, para preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das para estar reunidos. Te damos gracias por la oportunidad que nos concedes para acercarnos a tu mesa. Y en este día que podemos estar delante de ti, lo hacemos, Señor, para recibir el alimento espiritual, para recibir la enseñanza para nuestro corazón, para recibir así tu dirección y tu presencia que nos inspire, que nos llene. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nosotros, dándonos la porción necesaria, dándonos la enseñanza que requiere nuestro corazón para ser saciado, para ser alimentado. Bendícenos, Padre, con tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Cada 2 meses, el primer domingo, estaremos celebrando la Cena del Señor, y el tema que estaremos tratando es precisamente acerca de la Cena del Señor. La vez anterior, hace 2 meses, hablamos de la cena como un memorial, como una ceremonia, como un rito que el pueblo del Señor celebra
para recordar lo que ha de ocurrir. Generalmente recordamos lo que ya pasó, recordamos aquellas cosas que ya las vivimos, aquellas que están en nuestra memoria. Recordar habla de aquello que quedó atrás. Sin embargo, este memorial es para recordar algo que ha de ocurrir. Recordar que el Señor primero dio su vida en la cruz del Calvario, murió por nosotros para pagar así el precio de nuestra salvación. Pero también nos hizo saber que al celebrar esta cena estaríamos recordando que Él va a venir, recordando su promesa de que Él vendría una vez más por su pueblo, por su iglesia. Y hoy, a la luz del pasaje de Lucas capítulo 22, vemos cómo era esta ceremonia. Encontramos aquí esta ceremonia que el Señor realizaba, porque encontramos algunas cosas que nos parece que no encajan con el relato de Mateo. Mateo habla de que el Señor tomó el pan sin levadura y lo dio a los discípulos, después tomó la copa y la entregó también. Pero cuando leemos a Lucas, aparece una copa primero, después aparece el pan y luego vuelve a aparecer otra copa, como lo leímos aquí en el pasaje. Así que vamos a ver por qué Lucas nos lo cuenta de esta manera. Y debemos recordar que la última semana de la vida terrenal de Jesús transcurrió entre mucha agitación. El lunes, martes y miércoles de esa última semana, Jesús enseñaba en el templo a todo el pueblo que se acercaba a él. Él iba por las mañanas al templo y ahí seguía enseñando a sus seguidores, ahí escuchaban. Pero por las noches el Señor no podía quedarse en Jerusalén, ni tampoco ir a Betania, porque lo estaban buscando para matarlo. Así que tenía que ir y buscar un lugar secreto, un lugar escondido, quizá el Monte de los Olivos, donde él pasaba la noche, porque si lo encontraban donde no estuviera toda la multitud, fácilmente la guardia judía lo podía tomar y lo podía llevar arrestado, ¿verdad? Así que esos últimos días sin duda fueron demasiado agitados en la vida de nuestro Señor Jesús y sin duda también en la vida de sus seguidores. El Señor Jesús está consciente de cada paso que se estaba dando en ese momento. A partir de ese momento, el Señor sabía que las cosas estaban sucediendo conforme a los designios del Padre Celestial y sabía que estaba llegando ya el momento culminante de ofrecer su vida. Por eso dice a Pedro y a Juan, vayan, busquen el lugar donde yo voy a pasar esta Pascua. Y sucede, tal como el Señor Jesús lo dijo, así ocurrió. Así que cuando llegamos a la noche de ese jueves, cuando el Señor Jesús está con sus discípulos, encontramos aquí expresiones que nos llenan de emoción, que nos conmueven al escuchar a Jesús que realmente está viviendo en su propia carne, como hombre, como ser humano, está viviendo las emociones más profundas en esa situación. Por eso encontramos aquí a Jesús reunido con sus discípulos, los apóstoles, solamente para celebrar esta última Pascua. Y vamos a ver aquí cómo hubo un largo deseo que se le cumplió al Señor en ese momento. Hablaremos de una ceremonia cumplida también y estaremos hablando de una promesa que el Señor estaba dando a su pueblo. Así que encontramos aquí al Señor Jesús y comienza a expresar él cuánto deseaba pasar ese tiempo con sus discípulos. Lo primero que vamos a ver es ese deseo tan largo, un largo deseo que se le cumplió. Jesús expresa con mucha pasión cuánto esperaba. En el momento, dicen los versículos 14 al 16, cuando la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto es muy interesante porque la expresión que registra Lucas para referirse a esta expresión de Jesús, cuánto he deseado, habla de un anhelo profundo, de un anhelo intenso, de un deseo muy grande. Jesús llega con sus discípulos, es la hora de celebrar y esta hora se refiere a la puesta del sol, que es el momento cuando generalmente el pueblo de Israel celebraba esta ceremonia. Y según la costumbre, dice el versículo 14, que Jesús se sentó con sus discípulos, se sentó con sus apóstoles. Obviamente
Jesús no se sentó, por eso hay que poner entre comillas, ¿verdad? Porque el pueblo, la forma de comer del pueblo judío, pues no era sentados, sino era acostados, era reclinados sobre un brazo y de ladito, ¿verdad? De los especies divanes donde se tendía la gente eran largos y todos apuntaban hacia la mesa del centro, las cabezas quedaban hacia la mesa, los cuerpos y los pies quedaban hacia atrás, más o menos imaginemos como un sol o como un rines de una llanta, ¿verdad? Así quedaba la gente con los pies hacia afuera, con la cabeza hacia adentro, recostado sobre un codo y con el brazo derecho, con la mano derecha, era con lo que estaban ellos comiendo, ¿verdad? Por eso esta expresión se sentó con sus discípulos, pues ya fue una interpretación que a Reina y Valera le dieron a la Biblia para que nosotros podamos entender la situación. Pero Jesús estaba allí con sus discípulos, ya estaba todo dispuesto, y lo primero que el Señor dice es: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Imaginemos por un momento a Jesús durante sus 3 años de ministerio, y durante esos 3 años el Señor Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Es más, toda la vida Jesús celebró la Pascua con su propia familia. Había 3 fiestas importantes a las que todos los varones judíos estaban obligados a ir a Jerusalén. La primera, evidentemente, era la Pascua, luego la fiesta de Pentecostés y finalmente la fiesta de los tabernáculos. Todo varón judío tenía la responsabilidad de ir por lo menos a esas 3 fiestas cada año. Así que Jesús cada año fue a estas fiestas. Cuando leemos en Lucas que cumplió los 12 años y pasó del atrio de las mujeres y los niños al atrio de los varones, no significa que era la primera vez que Jesús iba al templo. Era la primera vez que tomaba su responsabilidad como varón judío, y ahora estaba inscrito en el linaje de David, y por lo tanto él seguiría cumpliendo sus devociones religiosas en el judaísmo. Pero cuando Jesús está aquí con sus discípulos diciendo cuánto he deseado, habla de un anhelo fuerte, profundo, que él empezó a experimentar cuando comenzó su ministerio. Cuando él comenzó su ministerio, él sabía que llegaría un momento en que terminaría su vida. Es sorprendente, pero Jesús varias veces dijo a sus discípulos a lo largo de los 3 años que él tenía que padecer, que él tenía que morir, que él tenía que sufrir. Nosotros cuando hacemos planes pensamos hacia el futuro y pensamos en situaciones bellas, ¿verdad? Cuando nuestros hijos comienzan a estudiar la carrera, empezamos a hacer cuentas, ¿verdad? Bueno, va a estudiar tantos años y luego seguirá esto, tal vez el servicio social y la especialidad, y cuando se titule, pues vamos a hacer un banquete y vamos a invitar a los amigos y a los familiares para celebrar ese momento tan feliz, ¿verdad? Hacemos planes, hacemos cálculos de las cosas que van a ocurrir y esperamos que sucedan. Nuestros hijos con mayor gana están deseando que lleguen esos momentos en los que se cumplen ocasiones especiales en sus vidas. Pero Jesús, cuando comienza su ministerio, él no está haciendo cuentas para que llegue un momento especial, para que llegue un momento feliz, para que llegue un momento de placer. Jesús está haciendo cuentas que tiene que llegar un momento de dolor, un momento difícil, un momento donde él es puesto en la situación más vergonzosa y más dolorosa que podría experimentar cualquier mortal. Por eso Jesús sabe que ese es el último momento con que estará con sus discípulos. Es el último momento donde él se reunirá con ellos, porque a partir de ese momento el Señor ya no estará de manera corporal, de manera terrenal con sus discípulos. Sabía él que ese era el momento en donde se separaría finalmente de los suyos. Por eso les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Esta es la última Pascua que voy a comer. Esta es la última Pascua que voy a celebrar. Esta es la Pascua que con ustedes voy a disfrutar antes, dice el versículo 15, antes que padezca. Imagínense todo lo que está en el corazón del Señor, todas las emociones encontradas, todos los sentimientos a flor de piel, todo lo que el Señor está experimentando en ese momento, que sabe
que a partir de ahí las cosas de una manera vertiginosa se van a desarrollar hasta que llegue a la cruz del Calvario. Las palabras de Cristo a los discípulos fueron dichas justo después de que los hombres se reclinaron a la mesa y se dieron cuenta de que ceremonia sería una ceremonia muy diferente. Así que Jesús cumplía el perfecto plan de Dios para la salvación de la humanidad. Estaba en ese momento cumpliendo ya perfectamente lo que el Padre Celestial había dictaminado. Jesús sabía que iba a padecer y que iba a morir, y nadie le quitó a Jesús la vida. Esto es muy importante. Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. A él no se la arrebataron, a él no lo llevaron a la cruz a la fuerza, a él no lo obligaron a hacer algo que no quería. Muchas veces la gente piensa que la muerte de Jesús en la cruz fue una tragedia, fue una desgracia, se le salió de las manos a Dios el control de todas las cosas, así que en ese momento sencillamente Dios perdió el control, a Jesús lo agarran y se lo llevan a la cruz del Calvario y finalmente le dan muerte a aquel hombre que por un momento quedó desprotegido de Dios. No, las cosas no son así. Jesús había decidido en su corazón dar su vida por nosotros. A él no le estaban arrebatando la vida. Él había tomado la decisión de cumplir la voluntad de Dios. Por eso Juan registra las palabras de Jesús. Y en Juan 10, versículos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo a mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús estaba diciendo: yo he decidido entregar mi vida. Jesús fue a la cruz del Calvario con gozo, imagínense. A pesar de que estaba padeciendo y todavía lo que faltaba por padecer, él iba con gozo porque se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Él iba dispuesto porque sabía que solamente de esa manera el hombre podía ser salvado. Por eso el Señor tuvo su lucha, esa lucha agónica en el jardín del Getsemaní, cuando rogaba al Padre con toda intensidad que si era posible de alguna manera que pasara este trago amargo sin que él tuviera que beberlo. Cuando el Padre le hace saber que no hay forma posible, el Señor ahí toma la decisión. El Señor confirma su propósito. El Señor una vez más le dice al Padre que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Desde que vino del cielo, dice Pablo a los Filipenses, se despojó a sí mismo de toda su gloria y toda su grandeza y se hizo obediente hasta la muerte. Él venía con toda la intención de cumplir la voluntad de Dios. Por eso Jesús advierte a sus discípulos que esa cena, esa Pascua, es la última, por lo tanto, es la más importante, es una celebración que sería la última con la que Él estaría con ellos. Y les advierte, no volvería a tomarla hasta que Él regresara por segunda vez. La expresión que utiliza aquí el Señor Jesús, que registra Lucas en este versículo, para hablar de no volver a tomar esa cena, era un no rotundo. No habría una oportunidad más, no habría una ocasión más, no habría un momento otra vez en que Jesús volviera a tomar la Pascua. Esa era la última Pascua que tomaría en su vida terrenal y jamás la volvería a tomar. Por eso se vuelve esa celebración algo muy especial, algo muy íntimo. Pero Jesús revela también que Él volverá a hacerlo cuando venga en el reino de Dios. Ahora, en esta referencia al reino de Dios, Él les volvió a asegurar que su muerte no representaba el final de la historia, sino el inicio. La muerte de Jesús no era el final de la historia, no era el final de los hechos, no estaba concluyendo ahí la vida de un hombre piadoso, de un mártir
de un gran maestro que terminaba muerto en la cruz, no. El sacrificio de Cristo Jesús marcaba el inicio de su redención, el inicio de su reinado y el inicio de nuestra salvación. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no era el final, no estaba marcando que todo se había acabado ya, sino que entonces todo estaba cobrando sentido, que todo lo que había ocurrido desde antes de la fundación del mundo y que la venida de ese pequeño niño al que Isaías describe como el hijo que se nos dio, como el niño que nos ha nacido, esa vida de 33 años que transcurrió en Palestina, era todo un proceso, era todo un plan, era todo un desarrollo para llegar al momento culminante, Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí estaba cobrando sentido todo lo que Dios había planeado. Ahí estaba cobrando sentido todo lo que había en el corazón de Dios, y al estar sentados los apóstoles con Jesús en esa mesa para celebrar la última Pascua, estaban dándose cuenta que todo el significado que Dios puso en la creación del universo para ofrecerle al hombre un Salvador, allí estaba teniendo su cristalización. En ese momento se hacía todo una realidad. Por eso Jesús estaba allí con los discípulos tomando la cena del Señor. Y aquí hay una ceremonia cumplida, así como hubo un deseo muy largamente esperado y finalmente llega el momento cuando el Señor está con sus discípulos antes de ser crucificado. El Señor aprovecha para cumplir una vez más esta ceremonia. Jesús celebra la Pascua por última vez. Dice en los versículos 17 y 18, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. En estos dos versículos nos damos cuenta, Lucas nos describe cómo estaba celebrando el Señor Jesús la Pascua. En el tiempo del Señor Jesús, la celebración de la Pascua ya había cambiado mucho a lo que ocurrió allá en Egipto cuando Israel salió. Ya había cambiado demasiado y se volvió más bien una ceremonia ritualista, se volvió algo más ceremonial, algo más organizado, como una especie, con un proceso, con un rito que se desarrolla y donde se van dando paso tras paso para cumplir con esta ceremonia. Déjeme decirle un poco más o menos cómo era esta celebración. La ceremonia consistía en varias etapas durante varias horas de la noche. Había ritos y conversaciones, había ciertos momentos en que tomaban las copas y comían, mientras el anfitrión o el jefe de familia conversaba con la familia o con los comensales para explicarles todo lo que significaba la Pascua. Iniciaba con una oración en que se agradecía a Dios por su preservación. Daban gracias a Dios porque los había guardado, los había sostenido, por la liberación, por la protección, por la bondad, por la bendición. Después de esa oración, en ese momento, se tomaba la primera copa, la primera de 4 copas que había allí para tomar. Era una copa de vino tinto que había sido diluido para reducir su fuerza, ¿verdad? Y a esta primera copa se le llamaba la copa de bendición. Es como Pablo la describe a los Corintios capítulo 11. Esta primera copa era la copa de bendición. Después de esto, seguía un lavado ceremonial de manos. Todos salían para lavarse las manos conforme a un ritual, conforme a una ceremonia. Y este lavamiento simbolizaba la necesidad de limpiar el cuerpo de todo pecado. Lo más probable es que fue en este punto donde los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién era el más grande. Esto lo dice Lucas aquí en el capítulo 22, pero también lo describe Juan cuando hablan acerca de quién es el mayor. En respuesta, lo que hace Jesús es lavar los pies de los discípulos.
Así les enseñó humildad, les enseñó servicio, les enseñó que debían estar dispuestos a servirse y que el mayor sería el servidor y no aquel quien era servido. Enseguida, el siguiente elemento que ellos tomaban era las hierbas amargas. Comenzaban a comer las hierbas amargas junto con una especie de pasta que habían hecho con frutas y con nueces, y donde metían el pan sin levadura, lo metían, cuchareaban esta especie de pasta, que la comían mezclándola con estas hierbas amargas. Las hierbas amargas hablaban del dolor, del sufrimiento de Israel viviendo allá en Egipto, y por ende también se referían a la vida de sacrificio, de sufrimiento que estaba viviendo el pueblo del Señor. Esa acción simbolizaba la amargura de la esclavitud de Israel. En ese momento comenzaban a cantar. Cantaban los dos primeros salmos, los salmos de Jalel, que son en nuestra Biblia el Salmo 113 y el 114. Comenzaban con los cantos, cantaban dos salmos y enseguida bebían la segunda copa. Después de cantar, tomaban una segunda copa de vino y después de esto, el padre de familia o el anfitrión empezaba a hablar con toda claridad o empezaba a explicar el significado de la Pascua. ¿Qué significaba? Empezaba a contar toda la historia, todo lo que ocurrió en Egipto, todo lo que Dios le dijo a Moisés, y les platicaba cómo el Señor liberó a Israel tras la muerte de los primogénitos y cuando el pueblo estaba celebrando esta Pascua. Después de explicar toda esta parte histórica, entonces venía la comida principal, que consistía precisamente en el cordero que se había preparado con mucho tiempo, el cordero especial, el cordero que se había destinado para esta ceremonia, un animal limpio, sin defectos, sin manchas, sin enfermedad, para que pudiera ser preparado, y este era el cordero asado que iban a comer con pan sin levadura. Después de esta comida tomaban una tercera copa, la tercera copa de vino. Veíamos en el video, no lo vimos aquí, en el video, usted puede ver el video en la transmisión cuando regrese a casa. Ahí aparece esta tercera copa y la ceremonia terminaba con el canto del resto de los salmos de Jalel. Por eso dice Mateo que después de haber cantado el himno salieron. Entonces después de comer el cordero volvían a cantar, terminaban el himno y bebían la cuarta copa de vino que tenían ahí preparada. Sin embargo, dicen los estudiosos que había una quinta copa que se llamaba la copa de la ira de Dios. Y sorprendentemente esa copa no la tomaban, se quedaba servida, la servían ellos y la ponían en la mesa, pero solamente tomaban 4 copas, desde la copa de bendición hasta la cuarta copa, la copa de la remisión. Ellos la iban tomando durante la ceremonia, pero la quinta copa no la tomaban, era la copa de la ira de Dios. Era la copa que Dios mismo bebió para sí. Él en Cristo Jesús tomó la copa de la ira de Dios. Él recibió todo el castigo de Dios por causa de nuestro pecado. Jesucristo en la cruz del Calvario hizo posible nuestra salvación al recibir Él el castigo de Dios. Que Jesús tomara la copa y diera gracias, está hablando en griego usted utiliza la palabra griega eucaristeo, es la palabra que conocemos en castellano como Eucaristía. El tomar la copa y dar gracias habla de una Eucaristía, es decir, de un agradecimiento que se eleva a Dios por la forma tan especial en la que Él nos ha rescatado, en la forma que Él nos ha redimido. Aquí es donde Jesús toma la primera copa, la copa de bendición. Y dice el versículo 17, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Esta primera copa que aparece aquí en Lucas 22, 16 y 17, se refiere a esa primera copa, la de bendición. Esta copa es parte de la celebración de la Pascua. Notemos que ahí no hay ninguna expresión que tenga que ver con la salvación o con la redención o con la obra de Jesús
de Cristo Jesús. Solamente les dice, tomen esto y repártanlo, y agrega que no lo volverá a beber. Las palabras de Cristo, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, está hablando, como decíamos, de una negación. Aquí lo vuelve a decir el Señor, no volveré a tomarlo. Pero en ese momento, del versículo 17 al versículo 19, 17, 18 y 19, Jesús hace la transición. Jesús está celebrando la Pascua y en este momento Él toma los elementos para darle un nuevo significado, ya no a la Pascua, sino a esta reunión con sus apóstoles que sería la Cena del Señor. Ahora Jesús hace ese cambio de la Pascua a la Cena del Señor, dicen los versículos 19 y 20, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Aquí las palabras de Cristo marcaron el final del antiguo pacto. Jesús termina con el antiguo pacto, Jesús termina con la Pascua, Jesús está poniendo fin a ese primer pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel y da origen al nuevo pacto. Termina el antiguo pacto con sus leyes sociales, ceremoniales, dietéticas y del día de reposo y comienza un nuevo pacto. Con estas palabras Jesús marcó el final de todos los rituales y sacrificios que el pueblo tenía que hacer para su salvación. Termina ahí con el sacerdocio, termina con el lugar santo, termina con el lugar santísimo, termina con el velo que después sería rasgado en el momento de la muerte de Cristo Jesús. Terminaba el viejo pacto, terminaba todo aquello que nos separaba de Dios y que no nos permitía acercarnos a Él por causa de nuestro pecado y de nuestra insuficiencia para acercarnos al Señor. Ahora cuando el Señor toma el pan, está dando a los discípulos y ahora sí está hablando de la redención. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Este es mi cuerpo, representa mi cuerpo. Ahí Jesús está dando un nuevo significado al pan sin levadura, que representaba dolor, que representaba quebranto, que representaba aflicción para el pueblo judío. Ahora este pan representa el cuerpo de Cristo, un cuerpo castigado en la cruz, un cuerpo que sufrió por causa de nuestro pecado. Y entonces el Señor tiene que decir, hasta aquí termina todo lo que tiene que ver con el viejo pacto y comenzamos con un nuevo pacto, donde ya no hay separación, donde ya no hay división, donde el hombre se ha allegado, donde Dios se ha allegado al hombre y el hombre puede reconciliarse con Dios. Todo esto señalaba el simbolismo del antiguo pacto que se cumpliría ahora en el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando Jesús tomó el pan y dio gracias, fue después de cantar la primera parte del Jalel. Después tomó la segunda copa y la explicación del significado de la Pascua, mientras ellos comían la comida principal. Por eso Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así que mientras Jesús iba cumpliendo la ceremonia de la Pascua, cuando van paso por paso, el Señor toma para dar un nuevo significado y mientras comían, el Señor toma el pan para referirse a su cuerpo y toma el vino también para referirse a su sangre. Después de tomar el pan, Jesús lo partió y les dio a sus discípulos. Y el pan ya no era el pan de aflicción de la Pascua. Dice Deuteronomio 16:3, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Fíjense cómo llamaban el pueblo de Israel al pan de la Pascua, pan de aflicción. Así le llamó Dios, el pan de aflicción, el pan que significaba el dolor y el sufrimiento que Israel vivió en la tierra de Egipto. Ahora ese pan significaba el cuerpo del Señor Jesús.
Y el rompimiento del pan, Jesús lo partió y dio a sus discípulos, no significa que Jesús fuera partido o destrozado, porque incluso la Biblia dice que ninguno de sus huesos fue quebrado. Ninguno de sus huesos sufrió ningún daño, ninguna quebradura, porque así estaba profetizado por Dios, así estaba garantizado por el Señor. Por eso, para apresurar la muerte de los crucificados, los soldados les quebraban las piernas. Cuando fueron a ver a Jesús, él ya había muerto. El soldado lo único que hizo fue perforar su costado para que por aquello de que no hubiera muerto, pues se apresurara a su muerte. Sin embargo, el soldado, un hombre experto en todo esto, sabía perfectamente que Jesús ya había muerto. Cuando perfora el costado de aquel hombre, se queda maravillado el soldado y tiene que decir verdaderamente, este era Hijo de Dios. Nuestro hermano José Luis predicó esto en la Semana Santa y definitivamente este fue un gran impacto para el soldado que estaba observando ahí, para el ejecutor que estaba mirando lo que ocurría en ese momento. Cuando Jesús parte el pan, no habla de que su cuerpo fuera partido o sus huesos fueran quebrados o él fuera despedazado, desmenuzado, ¿no? El partimiento del pan habla, por un lado, de nuestra complicidad en la muerte de Cristo Jesús. Todos nosotros somos responsables de la muerte de Jesús, nosotros como pecadores. Mucho se ha discutido si los judíos o los gentiles son los culpables de la muerte de Jesús. Guerras a lo largo de nuestra historia se han llevado a cabo tratando de castigar a quienes fueron los asesinos de Jesús, y la humanidad se ha dividido para tratar de encontrar finalmente quién es el culpable, quién es el responsable, quién mató a Cristo Jesús, los judíos o los romanos, los griegos, los gentiles, quién es el culpable de la muerte de Cristo. Y la respuesta simple y sencillamente es nosotros, todos nosotros, todos los seres humanos somos los culpables de la muerte de Cristo Jesús. Cuando Jesús da el pan a sus discípulos, está diciendo, ustedes son cómplices, los cómplices de mi muerte, ustedes se han unido para mi muerte, ustedes se han unido para mi sacrificio, pero también ustedes están cubiertos por la misericordia de Dios. Ustedes son partícipes ahora. Ahora somos partícipes, los que fuimos culpables y hemos encontrado la salvación en Cristo, ahora estamos unidos en que somos partícipes de esa gracia de Dios. Somos partícipes de su misericordia y de su bondad. Por eso Isaías dice en el capítulo 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo Jesús murió en la cruz, no porque Dios haya perdido el control, no porque en algún momento el hombre logró apoderarse del destino de Jesús, no porque le hayan salido mal las cosas y en algún momento le falló y finalmente fue a dar a la cruz por algún error, por algún descuido. Cristo Jesús fue a dar a la cruz por causa de nuestro pecado, porque Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, porque Él llevó sobre sí el castigo y el sufrimiento que yo tenía que vivir, porque Él fue herido por causa de mis rebeliones, porque Él fue molido por causa de mis pecados, porque su castigo, el castigo que fue sobre Él, trajo para nosotros paz y bendición, porque su llaga trajo para nosotros salud y salvación. Por eso dice Isaías, todos nos descarriamos, cada quien se fue por su camino, cada quien agarró su rumbo, cada quien salió huyendo. El único que estaba allí en su lugar era Cristo Jesús. El único que permaneció en su sitio para dar su vida fue Cristo Jesús. Y Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros.
Cuando Jesús da el pan a sus discípulos, les está dando una grande noticia. Ahora somos partícipes del amor y de la misericordia de Dios. Comer el pan nos recuerda que el Señor nos ha hecho partícipes de una misericordia y de un favor tan grandes que no había forma posible que el hombre pudiera obtener sino solamente por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero Jesús culmina la celebración dándonos un nuevo pacto. El versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y esta expresión, que por vosotros se derrama, podríamos agregar lo que Mateo dijo en Mateo 26, 28, para remisión de los pecados. Esta es la copa que representa mi sangre, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. No es otra cosa sino otra vez la declaración misma de que la muerte de Cristo, sustituyéndonos, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, hizo posible nuestra salvación para los que creemos. Ahora, la copa que representa su sangre nos habla de esa sangre derramada, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no hay sangre derramada, entonces no podemos ser perdonados. Y esto nos remonta hacia el Edén, donde el Señor habló con Adán y con Eva, y donde el Señor advirtió a Adán que él no podía comer del árbol que estaba en el medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera, ese día moriría. Adán tuvo que enseñarle a su mujer a obedecer los mandamientos de Dios. Adán tuvo que repetirle a Eva con mucho cuidado todo lo que Dios había dicho para que pudieran vivir felices y en paz, para que pudieran cumplir los propósitos de Dios. Pero cuando Eva está ya recolectando fruta para el desayuno, se encuentra la serpiente que llega y comienza a seducirla y comienza a decirle cosas que ella no había oído directamente de Dios, pero que su marido le habían enseñado. Por lo tanto, tenía que obedecer, debería sujetarse y obedecer lo que su marido le había dicho. Pero cuando la serpiente empieza a seducir a Eva, haciéndole creer que Dios era mentiroso y que Dios le estaba privando de beneficios que ella no debería perderse, entonces Eva se enoja y se llena de soberbia y come del fruto prohibido porque quiere ser semejante a Dios. Y dice el pasaje que va y le llevó a su marido, quien comió de la misma manera, es decir, con pleno conocimiento, con toda la misma intención que ella tenía. Ambos dijeron: ¿por qué Dios nos priva de estos beneficios? ¿Quién se cree Dios para limitarnos? Y quisieron ser como Dios. Cuando Dios se da cuenta de todo lo que ha ocurrido, Dios tenía que cumplir su palabra. Dios le había dicho: si ustedes comen de este árbol, se mueren. Dios estaba diciendo: los mato, yo les voy a quitar la vida. Si ustedes desobedecen, yo los voy a matar. Así que más vale que obedezcan. Como nosotros ya conocemos lo que sucedió después, entonces ya arreglamos el pasaje, ¿verdad? No, es que Dios hablaba de una muerte espiritual, Dios se refería a una separación. No, no es así. Dios les dijo: ustedes desobedecen y se mueren y se acabó. Pero no se murieron. No los mató, no les quitó la vida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era una treta de la serpiente. Se dio cuenta que era una treta del diablo. Y cumplir lo que él estaba diciendo era darle seguimiento y lograr que Satanás se saliera con la suya. Pero Dios no podía dar marcha atrás. Dios no puede decir: bueno, está bien, ya pecaron, pero voy a hacer de cuenta que no pasó nada, borrón y cuenta nueva, se acabó. Dios podría haberlo dicho. Él era el que recibía el juicio, Él era el que tenía la justicia en su mano. Nuestros pecados, a quien ofenden y lastiman a Dios, Dios puede decir: ok, no hay problema, voy a hacer de cuenta que no pasó nada. ¿Por qué no lo hizo así? Simple y sencillamente porque entonces Dios ya no habría cumplido su palabra. Dios no sería justo, Dios no sería fiel,
Dios tenía que cumplir su palabra, si no, nunca podríamos confiar en Dios. Si Él no hubiera cambiado de opinión, entonces ninguna de sus promesas estarían seguras. Ni siquiera nuestra ida al cielo tendría alguna garantía, porque Dios podría cambiar de opinión en cualquier momento. Pero dice la Biblia que Él juró por sí mismo. Y su palabra es fiel y nunca va a cambiar. Así que Dios tenía que cumplir su palabra. Tenía que hacer morir a los culpables. Y lo que hizo el Señor fue traer a aquellas víctimas inocentes, aquellos animales. La Biblia no dice que eran, yo pienso que eran corderos. Los trajo delante de Adán y de Eva y ahí los sacrificó. Ahí los degolló. Ahí Adán y Eva vieron aterrorizados por primera vez lo que era la muerte. Allí por primera vez ante sus ojos estaban viendo el escándalo de unas víctimas que agonizaban y que morían al verse desangradas por causa de su pecado. Y luego el Señor quita la piel y los cubre. Y decimos, ¿verdad? Bueno, cubrió a Adán y a Eva con las pieles para que ya no estuvieran desnudos. Y esta sería la segunda razón por la cual el Señor los cubrió. Pero realmente lo que el Señor quería es que aquellos hombres, Adán y Eva, llevaran a cuestas la piel de las víctimas que murieron por causa de su pecado. Ahora llevarían a cuestas la carga de los inocentes que murieron por ellos. Cada día que se levantaran tendrían que recordar, yo estoy vivo porque el animal de quien yo traigo la piel encima murió por mi culpa. Y esa era la promesa que se extendió hacia el futuro. Cuando Dios le prometió que finalmente la simiente de la mujer vendría y destrozaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Y Jesús le dijo a Nicodemo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adán y Eva vieron que para ser perdonados, aquellos animales tenían que morir. Para ser absueltos de su pecado, aquella sangre sería derramada. Y por eso Dios dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Jesús entregó la copa, les dijo, tomen de esta copa. Esta es mi sangre, que por muchos es derramada. Esta es la sangre que tiene que ser derramada. Y el Señor estaba estableciendo ahí un nuevo pacto, que ya no tenía que ver con la letra, que ya no tenía que ver con el hombre. Un pacto que ya no nos ataba, porque el hombre siempre fue incapaz de cumplir el pacto de Dios. Ahora el pacto era un nuevo pacto, el pacto de fe, el pacto donde el hombre puede poner toda su confianza en Dios, porque Dios mismo hecho hombre había hecho el pago de nuestra salvación, porque Dios mismo hecho hombre en Cristo Jesús recibió todo el castigo de la ira de Dios y derramó su sangre preciosa para que de esa manera nosotros podamos ser limpios, para que de esa manera nosotros podamos ser lavados, para que de esa manera nosotros podamos ser perdonados, para que de esa manera nosotros fuéramos justificados. El nuevo pacto que el Señor dio al pueblo decía, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, lo hacemos con el pleno conocimiento de que es por los méritos de Cristo Jesús. Es por su amor y su misericordia que nosotros nos allegamos a Él. Es porque Él nos habilita para acercarnos a su mesa. No son nuestros méritos, no son nuestras habilidades, no es nuestra naturaleza,
sino son los méritos de Cristo Jesús. Y nos acercamos para celebrar constantemente el sacrificio de aquel Cordero de Dios que fue inmolado, aquel Cordero de Dios elegido por Dios para sacrificarlo por causa de nuestros pecados y por cuya muerte nosotros pudimos obtener el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. La sangre derramada de Cristo Jesús fue derramada en nuestro favor para que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Por eso el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.